¿no? La continuidad de los negocios que se está viendo afectado por el tema del coronavirus. Y ahora es momento también de tocar un tema que no es menos importante, que es el rol del hombre de seguridad en este escenario. Los profesionales de seguridad en Bolivia y creo que en toda Latinoamérica estamos muy preocupados por la situación que se está desarrollando actualmente y el rol del hombre de seguridad específicamente en esta coyuntura tiene que ser muy bien analizada, muy bien diagramada en realidad en la explicación y para ello Kevin Palacios nos acompaña, cabalmente Kevin es de Ecuador, es miembro del Consejo de Directores de IFPO, asimismo también gerente general de Ecuador Security, director de la IFPO en español, director del programa de maestría en seguridad y salud ocupacional, Universidad del Pacífico, Escuela de Negocios de Ecuador, instructor en seguridad y protección, director ejecutivo, Fundación IPC y es certificado en CPP y PCI. Kevin, ¿nos escuchas? Buenas noches. Okay, muy buenas noches con todos. Es un gusto estar aquí presente y acompañando a todos los hermanos latinoamericanos en esta circunstancia que por definición de concepto va a ser algo temporal y tendremos que salir de esto, ¿sí? Me gustaría en todo caso acompañarlos con este tema. El tema es el rol del hombre de seguridad. Quisiera verificar si están viendo este momento la presentación. Todavía no tenemos imagen, Kevin. A ver, déjame un segundo. Y a ver, espérame un segundo. Debe compartirse en este momento. Ok. Lo tenemos. Listo. Comenzaremos viendo un video corto. Un video interesante. De hecho, salió el día de hoy en un noticiero nacional. Mientras la mayoría de la población permanece en sus hogares, los guardias de seguridad continúan laborando, duplican turnos, se movilizan con dificultad, pero deben llegar a sus puestos de trabajo. Su responsabilidad va por encima del estado de emergencia. La soledad prevalece. Un toque de queda de 15 horas diarias rige en el país, pero ellos permanecen vigilantes. Cumplen con una actividad vital para la protección de instituciones, edificios, establecimientos y personal. Trabajan de forma incansable en medio de una emergencia sanitaria que ha complicado su movilización a sus puestos de trabajo. Para algunos implica doblar turnos y cumplir con una jornada laboral desgastante. Claro, ahorita estamos haciendo 24 horas nosotros. Ahorita yo entro a las 12 del día y salgo el otro día a las 12. Toca esforzarse por la necesidad del trabajo. Luis tiene 64 años, es parte de un grupo vulnerable que debería estar refugiado en su hogar, pero continúa trabajando por el bienestar de su familia. Cumple con la actividad de protección hace 15 años. Voy a acostumbrarse, yo mismo no me acostumbro. Para uno sé que no tienen ni sábados, ni domingos, ni feriados, no sé. A unas pocas cuadras encontramos a Luidel, un guardia de seguridad haitiano. Tiene un hijo de 7 años y aunque cumple a cabalidad con su trabajo, no es ajeno a la realidad. Dice que toma las medidas que están a su alcance para proteger a los suyos. Todo el mundo tiene miedo, todo el mundo tiene familia, entonces el trabajo uno necesita para poder sobrevivir a todo eso. No hay alternativas. Para Freddy Romo, gerente de una empresa de seguridad, lo más complicado en esta emergencia ha sido garantizar la movilidad para su personal. Los salvoconductos no son aceptados en su totalidad. Sí hemos tenido dificultades, algunas empresas de seguridad, en ciertas posiciones donde nos han impedido el paso y esto obviamente nos genera problemas de retraso en llegar a nuestros puestos de seguridad y en brindar el servicio de manera oportuna. Un sector de la población que sacrifica gran parte del tiempo con su familia, que está constantemente expuesto y que es poco remunerado. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.
Ahí está, los dejo con este pensamiento interesante que dice, el personal que realiza seguridad privada somos los soldados olvidados de un ejército invisible, del que todos asumen que está presente, al que nadie agradece y al que solo se lo recuerda cuando las cosas salen mal. Esto lo escribió en su momento Chris Hertie en el año 1993. Sí, en este momento las cosas están saliendo mal. Es una situación actual de crisis a nivel mundial y para avanzar en esta crisis, pues lo que necesitamos es entender que el mundo ya cambió, que existe un tiempo pre-coronavirus y post-coronavirus. Será un tiempo reconocido en la historia, algo parecido a lo que pasó con las Torres Gemelas. Las personas y las organizaciones no podemos permanecer siendo los mismos. Tener seguridad no es lo mismo que tener suerte. La seguridad se la define como, por un lado, una percepción y por otro lado, un proceso. El sentirte seguro, el tener este entorno de control, el saberte seguro, tiene que venir de un proceso que es un proceso técnico de planear, hacer, verificar, actuar. Y obviamente en este proceso es muy importante que todos, no solamente las personas que trabajamos en seguridad, practiquemos la resiliencia, que es la capacidad de tener éxito de modo aceptable, incluso a pesar de algún estrés o una adversidad que implique cualquier grave riesgo de un resultado negativo, ¿sí? Necesitamos administrar lo inesperado, necesitamos todos a nuestro nivel, pues identificar esos pequeños factores que son fáciles de corregir al inicio, pero que si no son identificados a tiempo, se convierten en imposibles de corregir después y son normalmente los causantes de las catástrofes. En el caso de las organizaciones, pues hablamos siempre de 5 recursos principales a proteger: las personas, que son lo más valioso, el capital humano; la información, capital intelectual; la propiedad, que con mucho esfuerzo se lo ha ido acumulando, el capital financiero; la imagen, que es el capital comercial de las organizaciones; y el entorno, que es el capital social con el que cuenta la organización. Estos recursos pueden ser afectados y, claro, cualquier afectación nos lleva a una pérdida a nivel financiero, operacional o incluso, obviamente, personal. Dentro del IFPO usamos continuamente el acrónimo pérdida para recordar cuáles serían esos eventos disruptivos que pueden afectar a las organizaciones. Hablamos de prácticas no profesionales, errores, robo, desperdicio, incidentes, daños mayores, accidentes y enfermedades. Y estamos claros que cuando nos vemos enfrentados a una situación de potencial pérdida, pues es importante que se ensamble una mezcla apropiada, tanto de métodos, en este caso hablamos de normas, que establezcan apropiadamente qué es lo que se debe hacer, que sean comunicados, que sean monitoreados y obviamente sean premiados o disciplinados en el caso de que se cumplan o no se cumplan. La forma apropiada para evitar pérdidas incluye también el uso de tecnología. Diferentes equipos: iluminación, sensores, alarmas, vigilancia, barreras, control de acceso, comunicación. Y para prevenir pérdidas, pues el elemento más importante es sí, el personal, las personas. Hablamos en este caso del hombre de seguridad y dentro de lo que nos plantea en este caso el IFPO se habla de personal que trabaja a 3 niveles. El nivel estratégico, el supervisor y gerente; el nivel operacional, al que se determina como el líder del equipo, el generalista de seguridad; y al nivel operativo, el oficial de seguridad privada. Cada uno de ellos tiene que realizar ciertas acciones para apoyar a esa resiliencia y para apoyar al control de esas potenciales pérdidas que pueden seguirse dando hacia las organizaciones. Rápidamente,
Les comento que existen diferentes roles dentro de toda organización en cuanto al personal que realiza actividades de seguridad. Hablamos desde la base, de hecho, el guardia, el vigilante, el líder de grupo, a nivel operacional, y a nivel estratégico, pues sí, diferentes especialistas, llegando hasta el coordinador y el gerente, los tres niveles, ¿no? El nivel operativo, encargados de llevar a cabo una actividad específica, a nivel operacional, los que deben encargarse de que una operación continúe, y el nivel estratégico. Cada uno de ellos tiene un rol específico. El rol que ha sido definido desde siempre implica que como organización aprendamos, como organización entendamos que esto es un ciclo de mejora. De planear, hacer, verificar, aprender debe ser parte del día a día. Y en el caso del nivel estratégico, cuando hablamos de aquellos coordinadores, aquellos gerentes, se lo aplica perfectamente. Y en este caso, en el caso de una crisis, pues estamos claros que aquel coordinador, aquel gerente de seguridad debe iniciar entendiendo muy bien todo lo que implica el contexto, que por cierto es un contexto cambiante, casi que en el día a día estamos variando de escenarios. Y ese contexto debemos entender cómo se afecta a la política y se ve afectado también por las políticas de la organización. Debemos, en muchos casos, posiblemente modificar, apoyar en la modificación de políticas organizativas, establecer o reestablecer objetivos también en cuanto a qué es lo que queremos lograr en el corto, mediano o largo plazo. Generar nuevas competencias, nuevos conocimientos, nuevas destrezas, nuevas actitudes en todo el personal. En el hacer, pues estamos hablando de la gestión de riesgos, entender cuáles son esas amenazas, vulnerabilidades y potenciales pérdidas que pueden ejercerse en las organizaciones. En el hacer, hablamos también de una gestión documental. Tenemos que tener documentado todo lo que se viene haciendo para poder luego llevar a cabo un análisis ex post de lo que se dio y lo que podemos aprender. Estamos hablando a nivel estratégico, el gerente, el coordinador debe establecer ciertos roles operacionales mínimos básicos. Es quien negocia, debe entender cuáles son las necesidades de las partes interesadas, verificar cuáles son esas expectativas, establecer indicadores para poder saber si estamos cumpliendo los objetivos, cumpliendo esas expectativas. Y en el actuar, pues sí, el gerente, el coordinador es el que coordina con proveedores para entender que todos tenemos una corresponsabilidad en la gestión de la empresa. Debe también llevar a cabo auditorías en las gestiones que se lleva dentro de la empresa. Y por último, es también el responsable de esa resiliencia organizacional. Estamos hablando que a nivel estratégico, pues el hombre de seguridad tiene muchas funciones que, por cierto, no han variado, no han cambiado, por más que esta sea una crisis. La idea es que esto que ha sido definido en las normas de los estándares, en las mejores prácticas a nivel mundial, pues se la mantiene sin cambio. El rol del hombre de seguridad a nivel estratégico pues se mantiene el mismo, simplemente aplicándolo en este caso a la situación actual. Nivel operacional, pues trabaja también en los 4 tiempos, tiene acciones de prevención, de mitigación, de supervisión y de respuesta. El nivel operacional pues debe estar muy claro de cuáles son los requisitos que se plantean a la organización, qué expectativas existen sobre la organización, sobre el departamento de seguridad, que se espera que realice este departamento. Como líder de grupo, pues sí, debe estar en capacidad de evaluar los riesgos continuamente, identificar los peligros, entender las consecuencias y partiendo de esto apoyar en la estandarización de controles. Estamos hablando en este caso de definir métodos, el uso de tecnología, el asignar personal. En el mitigar, pues sí, seleccionar al personal apropiado, inducirlo apropiadamente para la tarea que va a realizar, realizar capacitación, de hecho, continua para este personal. Estamos hablando de procesos que no van a terminar el día en que termine este aislamiento social, esta cuarentena, sino son procesos que van a alargarse
y posiblemente como organizaciones, como les digo, pues debemos entender que el mundo ya no es el mismo. Hablamos de la ejecución de programas obligatorios también, que son claramente definidos en todas las organizaciones. Realizar inspecciones a las cosas, a las condiciones, realizar observaciones a las personas para ver que se cumplan estos controles estandarizados, que se sigan las políticas, los procedimientos definidos. En el supervisar y responder, pues sí, es la cabeza en el campo. Este líder es de alguien que tiene que estar ahí en el campo, supervisando la actuación en el caso de estas emergencias. Y claro, recopilando información para, en el responder, pues estar listo para investigar los eventos de pérdida que se dieron y realizar la preparación de informes y eventualmente recopilar información para calcular indicadores que son a su vez luego reportados al nivel estratégico. El nivel operacional, el nivel intermedio, este hombre de seguridad, pues tiene también acciones muy específicas para realizar. En este caso, aplicadas a la realidad del evento que estamos viviendo. El nivel operativo, pues tiene un actuar que es mucho más sencillo, es básico. Se espera que realice 3 funciones: identifica, reporta y actúa. El nivel operativo, hablamos aquí de los guardias, de los vigilantes, pues hacen 3 cosas continuamente. En el antes, identificar; en el durante, reportar; y obviamente el actuar. Las funciones del nivel operativo están definidos inclusive en estándares internacionales. Existe el estándar internacional de ASIS, el PSO, Oficial de Seguridad Privada. Y de hecho existen también certificaciones para todos los diferentes niveles, desde operativo, operacional y cada una de las funciones estratégicas de la organización. En el caso de IFPO se enfoca mucho más en lo que son los oficiales de seguridad. Es una organización que certifica a personal nuevamente que realiza el trabajo de campo, que está ahí. A todos los niveles, hasta el máximo nivel sería un coordinador, un gerente. No realizamos nuevamente mucho de trabajo de lo que sería capacitar o certificar directivos. Esos son otras organizaciones. Pero dentro específicamente de lo que es personal operativo, que es la fortaleza principal de IFPO, tenemos el estándar de certificación relacionada con el oficial de seguridad privada, el PSO. El PSO, el oficial de seguridad privada, guardia, vigilante, se lo llama en algunos lugares, lleva a cabo tareas específicas. Debe usar su iniciativa, pero limitada a lo que está establecido en órdenes de puesto. Realiza tareas utilizando recursos proporcionados. Refuerza el cumplimiento de normas internas de la legislación local. En definitiva, su competencia es identificar, reportar y actuar, como lo mencioné antes. Es los ojos, los oídos, la voz, las manos de la organización. Como lo vimos hace un momento en el video, pues su labor no para, no puede parar. En este caso, somos aquellos soldados olvidados de este imperio invisible. Siempre debemos estar ahí para cumplir la función de ser agente de administración. Cumplimos la función de representar a al dueño de casa, a nuestro contratante, a nuestro patrono. Agentes de inteligencia también, porque tenemos que recopilar información, pasarla, procesar esa información para que se convierta en algo valioso. Y agentes de exigencia, estamos aquí para hacer que se cumplan, obviamente, las disposiciones, las leyes, todas las normas. Para parar el coronavirus, siendo muy específico en la realidad actual, pues se ha tomado una decisión y es el aislamiento social. Y en definitiva, claro, las personas se alejan de su entorno, se alejan de su lugar de trabajo, las fábricas se han cerrado, las oficinas han sido abandonadas y tenemos solo ciertas industrias que están trabajando de manera parcial y en cambio otros lugares que requieren mucho más atención, como son hospitales, como son centros comerciales, como son bancos, donde se concentra gran actividad en este momento, que es una actividad de mayor riesgo. En este caso, ¿riesgo de qué? Riesgo de enfermedades.
El protocolo para el oficial de seguridad privada pues es muy básico, muy específico. En el caso de accidentes y enfermedades se habla de 5 cosas que deben ser identificadas, reportadas y actuadas: los procedimientos, las barreras, los equipos, la conciencia y la competencia. Específicamente, en el caso de una enfermedad infecciosa respiratoria como la que estamos hablando, el procedimiento básico es la higiene. El oficial de seguridad privada pues siempre debe ser un modelo de conducta, es el primero en que debe seguir los procedimientos de higiene. Pues claro, el oficial de seguridad privada es el que debe mantener muy claro su propia higiene personal. No nos sirve de nada que él o ella se enferme y que sea también un foco de contagio. Es muy importante también recordar conceptos básicos como la distancia, en este caso la distancia de seguridad, que siempre la hemos manejado, pues es un procedimiento que debe ser mucho más reforzado. El uso apropiado de equipos de protección personal, claro, el oficial de seguridad privada pues debe utilizarlas sin ninguna excepción. La conciencia clara en cuanto a cuáles son los signos, los síntomas, y claro, una competencia de entender que el oficial de seguridad privada no es usualmente un servicio sanitario. Existe obviamente otras personas que son quienes tienen esa competencia y quienes tienen que llevar a cabo esas funciones. A más de aplicarlo para sí mismo, el oficial de seguridad privada pues debe utilizar toda esta guía en cuanto a qué identificar, qué reportar y en qué actuar. Pues sí, debe estar muy claro de identificar personas que posiblemente no siguen procedimientos de higiene, personas que posiblemente están rompiendo las distancias que han sido definidas en procedimientos de bioseguridad actuales, personas que tal vez no están utilizando el equipo de protección personal, que tal vez inclusive a través de entrevistas entender qué personas pueden tener signos, haber estado en lugares en los cuales existe mayor probabilidad de contagio y síntomas también en cuanto a la enfermedad, y obviamente brindar esa dirección hacia el servicio sanitario apropiado. Y también nuevamente, además de identificar, reportar, actuar. Reforzar el cumplimiento de estos 5 pasos básicos de lo que serían el protocolo para el oficial de seguridad privada en cuanto a la prevención y protección frente a enfermedades. Algo importante para notar es que los escenarios a los cuales nos vemos nosotros abocados no incluyen solamente estos accidentes y enfermedades, sino estamos hablando también de que muchas personas pueden aprovechar el estado de conmoción, el estado de caos, para realizar prácticas no profesionales, para cometer errores por el estrés. Pues vivimos en una situación de estrés. Muchas personas están bombardeadas con mucha información y se sienten realmente desencajadas, no funcionan apropiadamente. Este es un momento ideal para que se den robos. Sí, puede darse todo tipo de situaciones. Las calles están vacías, la protección pública pues está enfocada en otro tipo de controles. Hemos visto ya en ciertas ciudades que se han dado asaltos a bancos, que se han dado incluso asaltos a vehículos blindados, con poca o ninguna reacción por parte de la seguridad pública. Esta puede ser también un momento en que se den desperdicios, se den diferentes tipos de incidentes, podemos tener diferentes tipos de daños mayores. Entonces, el oficial de seguridad privada, pues, a pesar de que esta es nuevamente una situación de novedad, y al tener mayor novedad, pues el riesgo posiblemente se lo desdibuja y pudiese ser que nos enfoquemos solamente en la última de las letras de este acrónimo, que sería una enfermedad. Es importante que entendamos que nuestros escenarios siguen siendo todos. Debemos ver por nuestra propia seguridad, debemos ver también por la seguridad de los lugares que protegemos, de las personas, de la información, de las propiedades. Lo mencionaron muy bien hace un momento acerca de
casos de criminales que están utilizando estos momentos para realizar delitos, inclusive a nivel cibernético. Y claro, en todo esto, pues nuestra función siempre será una función preventiva. Tener muy claro cuáles son los indicadores de sospecha frente a los diferentes tipos de pérdidas, que incluyen, como les decía, no solamente robos, no solamente en este caso enfermedades, sino prácticas no profesionales, errores, desperdicios, incidentes, daños mayores. Entender cuáles son los componentes que pueden unirse para configurarse en una amenaza, entender fases de agresión antes de que se den las pérdidas. Nuestro trabajo es principalmente preventivo. Dicho eso, nuevamente me pongo a su disposición para la parte de preguntas, aclarar cualquier cosa. Esta presentación se la voy a pasar a Humberto también para que la tenga y me mantengo a sus órdenes.